Bueno, entonces vamos a presentar y vamos a seguir viendo entonces lo último que va a entrar en el parcial, el último tema en el que voy a dar hoy, que es integrales reales. Bueno, vamos a ver acá el chat. Bueno, ahí deberían estar viendo el apunte. Cualquier cosa me preguntan, ¿no? Me ponen acá en el chat, pero me avisan porque si no, no veo por ahí el chat. Bueno, entonces habíamos visto toda la clase anterior lo que eran los puntos singulares de una función, los ceros, el residuo, cómo se calculaba en los puntos singulares, los distintos tipos de singularidad y si tenía residuo o no, que dependía del tipo de singularidad o si no también dependía de la forma de la función, porque a veces podía tener o no el término ese que correspondía al desarrollo en serie que te daba el residuo de la función, que era el término que correspondía al valor de 1 sobre z menos z0, o sea, del inverso de z menos z0. Bueno, ahora vamos a ver cómo la teoría de los residuos, y específicamente el teorema de los residuos, pero que para llegar a ese teorema tuvimos que ver todo desde el principio de operaciones con número complejo hasta derivadas e integrales, cómo se puede aplicar esta teoría de variable compleja, específicamente el teorema de los residuos, para poder resolver cierto tipo de integrales reales, no todas, sino algún tipo de integrales donde yo pueda hacer una transformación o una sustitución que la transforme a una integral compleja y que me permita dentro de ese plano complejo, con una variable nueva, que va a ser la variable z, poder aplicar el teorema de los residuos. Siempre que el contorno sea un contorno cerrado simple y que dentro de ese contorno existan puntos singulares de la función. Y entonces, por el teorema de los residuos, será 2pi por la sumatoria de los residuos, el valor de esa integral. Bueno, van a ser 3 o 4 tipos de integrales que vamos a ver, porque el último, en realidad vemos 2 tipos, una con el seno y otra con el coseno, entonces serían en realidad 4 distintos. Solo se puede aplicar esto en estos casos, o sea, no en otros casos, por eso se han estudiado los casos y se han visto de acuerdo a la relación que hay con, por ejemplo, las funciones trigonométricas y la exponencial completa. Entonces es posible aplicar esto que vamos a ver, por ejemplo, en el primer caso. Después en el tercero vamos a ver algo similar. Bueno, ¿cuáles son el primer tipo de integrales? Son integrales que tienen este tipo. Es decir, son integrales definidas en un intervalo que ustedes ven que tiene que ser un intervalo que corresponda al periodo de estas funciones, seno y coseno, y donde aparezca dentro de las funciones trigonométricas seno y coseno. O sea que esto sea una función no específicamente de la variable tita, sino de seno de tita y coseno de tita. ¿Sí? Por eso está expresada en forma general este tipo de integrales de esa manera. Por supuesto que resolver esa integral, que es una integral de una función real de una variable, va a dar, por supuesto, el resultado del área bajo la curva, que acá está representada cualquier función, con esta línea que he hecho acá, donde en este eje estaríamos representando esta función r del seno coseno de tita. Y en función de la variable tita en el intervalo entre 0 y 2. Entonces resolver esta integral es encontrar el área bajo esta curva, ¿sí? Hasta el eje tita, o que es el eje de abscisa, digamos. Bueno, pero nosotros conocemos que hay una relación entre la exponencial y las trigonométricas que está dada por las formulitas estas, que ya hemos definido cuando definimos funciones complejas trigonométricas. Pero de una variable tita real, directamente el seno era e a la i tita menos e a la menos i tita sobre 2i, y eso salía de la fórmula de Euler,
y que el coseno de tita era e a la i tita más c a la menos i tita sobre 2. Entonces, de alguna manera, si yo puedo sustituir a z en función de, a tita en función de z, de acuerdo a esta proposición, es decir, si yo hago que z sea igual a e a la i tita, yo podría transformar el contorno de integración, porque este es el intervalo o contorno de integración, en un contorno cerrado simple, a través de una transformación, que en otras palabras va a ser una sustitución en la integral. O sea, si yo le aplico a los valores de tita, o sea, a este segmento, lo transformo al plano complejo según esta transformación z igual a e a la i tita, esto se va a transformar en una circunferencia de radio 1. Y eso es fácil verlo porque esto es la forma polar de un complejo, que tiene módulo 1 y argumento tita, que varía entre 0 y 2pi. Por lo tanto, recorre esta circunferencia una sola vez, completa, o sea que es un contorno cerrado simple. Entonces, acá estamos viendo una de las razones por la cual esta integral tiene que ser definida entre 0 y 2pi. También podría ser entre menos pi y pi, o sea que si fuera de acá, del eje real negativo hasta pi. ¿Por qué? Porque lo mismo, el contorno seguiría siendo cerrado simple, pero empezaría acá y terminaría acá. O sea que con tal que el intervalo sea de 2pi, no importa dónde esté, que abarque justamente un periodo de la función de seno y coseno, entonces yo puedo aplicar esta sustitución, porque en realidad es una sustitución, para poder resolver esta integral por residuo. Acá yo hice una transformación intermedia. ¿Entienden por qué hice este paso? Para que veamos en pasos como una composición de esta transformación. Primero le aplico i tita, que transformaría todos los reales en imaginarios puros, por eso quedaría sobre el eje imaginario. Esto sería, no le puse plano z, porque sería un plano intermedio entre la función real que estamos graficando en un plano, pero nosotros estamos transformando el eje real en un eje imaginario, en este caso, y después mediante la exponencial aplicado a la variable, que en este caso la variable sería ya i tita, porque ya lo he transformado eso, estamos pasando ya al plano z. Pero bueno, también lo puedo ver de acá a acá directamente, pasa con la transformación e a la i tita. Entonces, como yo voy a hacer una sustitución, el diferencial de tita lo tengo que reemplazar en función de diferencial de z según esta curva, porque yo voy a hacer la integral de línea tomando los valores de la función sobre la curva. Y por lo tanto, si z es e a la i tita, su diferencial es i por e a la i tita, o sea, el u' sería de esto, del exponente, la derivada, por e a la u por diferencial de tita. Y de ahí yo puedo despejar diferencial de tita, porque este e a la i tita es z. Entonces, si paso al otro miembro, me queda que d tita es dz sobre iz. Entonces, en este tipo de integral, estas tres fórmulas que están remarcadas acá encuadradas, bueno, son las que vamos a tener que aplicar para sustituir en la integral el seno de tita y el coseno de tita. Por eso es que tiene que aparecer solamente el seno y el coseno, no la variable tita sola, porque entonces no voy a poder aplicar esta fórmula y ya no va a ser sencillo esto. Bueno, entonces, por la relación que hay con la definición de las funciones trigonométricas, el seno de tita lo voy a reemplazar sobre la curva esta, va a tomar un valor complejo que va a ser este, pero esto es lo que corresponde a z. Y esto, si ponemos el menos como potencia de potencia, como e a la i tita elevado a la menos 1, bueno, quedaría z elevado a la menos 1. El inverso de z sería esto. Y lo mismo acá para el coseno. Y entonces yo tendría las formulitas ya para reemplazar en la integral el seno de tita y el coseno de tita en función de estas fórmulas y por el diferencial de tita por esto. Ahora, todo lo que
que queda acá en esta línea, es una función de la variable z. Entonces lo puedo llamar f de z ahora. Y ahora esto se transforma en una integral compleja, donde el contorno es un contorno cerrado simple. Y siempre este contorno para este tipo de integrales va a ser módulo de z igual a 1. Si yo le pregunto, ¿y por qué va a ser módulo de z igual a 1? Y bueno, porque la sustitución que yo hago no es z igual a 2 por e a la i tita. No, porque es e a la i tita. Entonces el módulo vale 1. Entonces para este tipo de integrales siempre voy a integrar sobre la circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Por lo tanto, buscando la singularidad de que tenga esta función, f de z, dentro de esta circunferencia, yo voy a poder sacar los residuos en cada una y plantear que esta integral va a ser 2pi por la sumatoria de los residuos de la función f de z en los z sub k tal que cumplen esta condición. Porque como tienen que ser interiores a c, y como c para estas curvas siempre va a ser esto, módulo z igual a 1, serían aquellos polos o puntos singulares esenciales, porque son los únicos dos donde la función puede tener residuos, porque acuérdense que en las evitables no tenían residuos, porque te daba un desarrollo de Taylor y no de Lorentz. Entonces, solamente en aquellas singularidades cuyo módulo sea menor que 1. Y entonces solo ahí vamos a calcular el residuo, por más que esto tenga más singularidades. Pero si caen afuera de este círculo de radio 1, entonces no interesa. Por lo tanto, lo que interesa es que el módulo sea menor que 1. Bueno, y así se resuelve este tipo de integral. Vamos a ver un ejemplo. No sé si hay alguna duda. Dijimos que por qué el intervalo tenía que ser de una amplitud de 2pi es para que esto sea un contorno cerrado simple. ¿Qué pasaría, a ver si les pregunto, si es menor de 2pi? O sea, si fuera entre 0 y pi, por ejemplo. ¿Por qué no lo podría aplicar el teorema de Lorentz? A ver si entendieron. Porque no Puede se haría ser, una curva cerrada. por supuesto, sería un arco y no se puede aplicar el teorema de Lorentz. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si fuera más de 2pi? Si fuera 3pi, iría así No sería y simple. hasta acá. Y entonces, La transformación no sería 1-1. exacto, pero también no es un contorno cerrado simple como especifica el teorema de los residuos. El teorema de los residuos dice, en realidad esto lo van a ver a lo mejor en teoría de señales o algo, alguna materia relacionada con las redes o funciones de transferencia, donde cuando el residuo está rodeado una vez por una curva, interviene en la formación de la integral digamos, un solo residuo. Pero si estuviera rodeado 2 veces, es como que ese residuo se computa doble. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el teorema de los residuos, para que sea 2pi por la sumatoria de cada residuo, una sola vez, el rodeo que hace la curva sobre ese residuo tiene que ser un solo rodeo completo. Bueno, esto también se aplica después como criterios de estabilidad en sistemas, o sea, en un sistema que tiene, qué sé yo, un amplificador o algo que tiene una función de transferencia para que la entrada multiplicada por esa función de transferencia me dé la salida. Bueno, en esa función de transferencia, para aplicar esos criterios de estabilidad se aplica mucho esto del teorema de Lorentz. Que no lo vamos a ver, eso último, que sería interesante verlo. Bueno, ya les voy a decir lo último del apunte de esta parte, pero que tiene que ver con eso, con el rodeo. Y por ahí otros me decían, que esto ya me lo habían dicho, qué pasaba si el punto singular cae sobre el contorno. Y que yo tenía que hacer, yo les había dicho, lo que se llamaba una indentación del contorno. Es decir, saltearlo.
¿Y cómo lo salteo? Si yo hago la tangente a la curva en un punto, y yo digo, cuando voy a llegar a este punto, hago una circunferencia, un arco, que rodea ese punto, pero lo va a rodear con un cierto ángulo de rodeo, digamos, que no va a ser el total de los 360 grados. En este caso sería 180, porque si yo hago la tangente a la curva en un punto y hago un salteo de ese punto, entonces voy a decir que para pasar de la tangente al punto en este lado hasta la tangente en el punto en el otro, como la tangente es una recta, entonces directamente hago un rodeo de 180 grados. Entonces ese residuo, cuando lo considero en la función, si es que se puede resolver y existe el límite que se toma cuando, digamos, ese arquito tiende a cero, o sea que tiende a acercarse al polo. Si ese límite existe, entonces ese residuo contribuye a la integral con la mitad de su valor, porque en vez de hacer un rodeo completo, está haciendo la mitad de un rodeo, que sería 180. En el caso de que si yo tuviera un contorno cuadrado, ponele, pues bueno, que no lo tendría que hacer acá, qué sé yo. A ver. Esto no vamos a ver ejercicios de ese tipo, pero por ahí me sale la pregunta y bueno, yo les digo cómo es, pero bueno, ahora surgió, entonces lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo un contorno, voy a hacer el contorno solo, no voy a hacer no voy a hacer el sistema de ejes coordenados. Un contorno cuadrado o rectángulo, qué sé yo. Recorrido, ponerle en este sentido. Y es un contorno cerrado simple. Cuando llegue a este punto, si en este punto hubiera una singularidad, esto está sobre un eje, sobre el plano complejo, ¿no? Entonces yo digo, salteo este punto con un arquito de circunferencia y en vez del contorno seguir hasta acá y después de seguir por esta línea, hace este recorrido. Pero, ¿qué pasa? Si yo no hago el contorno que pasa hasta acá y hasta acá, entonces no estoy haciendo el verdadero valor de la integral. Entonces tomo un radio de este salteo, digamos, un radio que le puedo llamar epsilon, y tomo esa parte de la integral en este contornito circular que tendrá el radio epsilon por e a la i tita, y con tita que va de 0 a menos pi sobre 2. Entonces hace como un recorrido de 90 grados. No como, hace un recorrido de 90 grados. Entonces, ¿cómo lo rodea este contorno? Lo rodea, en vez de rodearlo toda una vuelta completa, lo rodea un cuarto de vuelta. Entonces es como dividir este ángulo dividido los 360. Y entonces te da que este residuo contribuye a la integral con un cuarto de su valor. Entonces multiplica por un cuarto en la sumatoria de ese residuo. Así se hace si cayera en cualquier punto del contorno y no cae adentro. En cambio, todos los que caen adentro, al recorrer esto, siempre va a ser rodeado una vez ese contorno, ese punto, ¿sí? Bueno, eso es lo que se aplica siempre que yo después tome en esa integral que yo voy a hacer en este contornito, voy a tomar el límite adelante de la integral cuando epsilon tiende a 0. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto se aproxime acá. Y si ese límite existe, entonces existe el valor de la integral. Y ese residuo contribuye con un cuarto a formar esa integral, ¿sí? Bueno, esto a veces surge, a veces no se lo digo porque no surge la pregunta o porque no porque me olvide, pero no lo tenemos como aplicación en ningún ejercicio. No sé si alguna vez se le ocurrirá a algún docente dar un ejercicio así en el parcial. A mí no se me ocurriría, o en el examen final, pero bueno, para que lo sepan, ¿sí? O si se le presenta esto en el caso de alguna materia
correlativa, de la cual esta es correlativa, y que tengan que aplicar esto, ¿sí? Entonces, generalmente se resuelve así. En general, esto se resuelve así para cualquier integral en una línea donde hay algún punto donde la función deja de ser continua. En este caso, deja de ser analítica, porque estamos hablando de funciones complejas, ¿sí? Pero en funciones reales también se suele aplicar este concepto que estoy explicando, ¿sí? No sé que le puede servir también para otro tipo de integrales de líneas que tengan que hacer. Bueno, eso no es más o menos un poco ampliando la pregunta de que esto no lo voy a preguntar tampoco en un parcial, pero para que lo tengan una idea. Y un poco ampliando la pregunta de por qué esto tiene que ser un contorno cerrado simple y abarcar entonces un periodo de 0 a 2pi, porque si es menos 2pi esto no sería cerrado, sería abierto. Y contribuiría, como yo estoy diciendo, como la mitad. Pero, a ver, nosotros vamos a aplicar el teorema de los residuos, que dice que tiene que ser un contorno cerrado simple. Y si fuera más de 2pi, lo estaría rodeando más de una vuelta, entonces tampoco sería la contribución de esta manera a la fórmula. Porque entonces estaría viendo que los residuos acá habría que multiplicarlo por 1/2 a lo mejor, ¿sí? Bueno, pero no es tan así. Hay algunas otras conclusiones o cosas que hay que aplicar. Pero bueno, no es el tema de la materia de que vamos a profundizar tanto en esto, porque a lo mejor, qué sé yo, no lo van a aplicar nunca. Y si lo aplican, a lo mejor lo puede aplicar alguien que estudia la matemática como objeto de estudio y no como herramienta para aplicar a la ingeniería. Entonces, por eso tampoco es que estamos detallando tanto, aunque a ustedes a lo mejor les parezca que uno da una materia tan teórica y que a lo mejor da un montón de cosas que a lo mejor algunas no la aplican, pero que sirven para deducir otras y que si no vemos desde el principio no podemos entender. Esto vale lo que yo estoy diciendo para todas las materias que están cursando y todas las materias de la ingeniería. Por algo están en el plan de estudio y por algo están estos contenidos, ¿sí? Porque por más que no se apliquen directamente, ayudan a razonar o a deducir otros conceptos que si no sé estos conceptos básicos no los puedo aplicar, ¿sí? Bueno, dicho todo eso, no sé si hay otra pregunta y si no, vemos el ejemplo de esta. No hay. Bueno, el ejemplo sería esta integral. Por ejemplo, esta integral es entre 0 y pi. Y acá van a ver cómo lo soluciono. Pero no por este 1/2, no es porque contribuye la mitad. Ya vamos a ver por qué es 1/2. La integral dice entre 0 y pi de diferencial de θ sobre 5 más 4 coseno de θ. Esta integral, si ustedes la hicieran por su cuenta, supongamos que no sea θ y sea diferencial de x coseno de x. Puede tener una sustitución por el método de sustitución de resolución de integrales, que a lo mejor se puede aplicar. Sin embargo, por ahí la sustitución es complicada, o por ahí no existe una sustitución adecuada, por lo que ustedes han visto en análisis 1. Y entonces una forma de resolver esto sería por el teorema de los residuos, pasando al plano complejo, pasando al contorno de que es la circunferencia de radio 1, centrada en 0. ¿Y cómo? Y bueno, transformando coseno de θ, poniéndolo de esta forma, porque vamos a tener en cuenta estas tres formulitas. Seno no aparece, así que es coseno solo, y diferencial de θ como esto. ¿Estamos? Pero el problema acá surge primero que esta integral entre 0 y pi. Y entonces, ¿por qué yo pongo 1/2 de la integral entre menos pi y pi? Porque como el coseno es una función par, ¿qué quiere decir que es una función par? Que se repiten los valores tanto para los números positivos como para los opuestos de esos números. Entonces, si yo, si yo hago la integral en un intervalo simétrico respecto del origen, no es este el plano donde está la función f de, digamos, r de θ, ¿no? Pero lo estoy haciendo como si lo comparáramos acá. Me estaría dando el área bajo la curva, me estaría dando igual en
en este semi-intervalo que en el otro semi-intervalo. Entonces yo podría decir que si tomo todo el intervalo, voy a tener el doble de la integral en un semi-intervalo. Pero como yo acá tengo la integral en un semi-intervalo, sería la mitad de la integral en el intervalo completo. La onda del coseno es así, ¿no? Empieza así. De que si yo integro el coseno entre menos pi y pi, me da una onda completa, el área bajo la curva. Pero entonces yo podría decir que la integral entre 0 y pi es la mitad de la integral entre menos pi y pi. Eso lo puedo hacer siempre que las funciones sean pares. Si acá estuviera la función seno de tita, no se puede hacer. Y no hay forma de aplicarle el teorema de los residuos. O sea, se debe resolver por otro método. Por sustitución, por descomposición en fracciones simples, haciendo alguna sustitución que la lleve a una función algebraica de alguna manera, pero no se puede. O sea, que no es que el método de los residuos es infalible y se puede aplicar para cualquier función. No, se aplica para estos casos particulares. Yo dije la función coseno. Ahora, acá no tengo la función coseno de tita por diferencial de tita, pero tengo toda una función racional que depende solo del coseno. Y entonces, si el coseno es par, si yo acá a la variable tita le doy valor pi, para coseno de pi, esto va a valer lo mismo que el coseno de menos pi. El coseno de pi sobre 2 va a valer lo mismo que el coseno de menos pi sobre 2. O sea, el coseno de tita es igual que el coseno de menos tita. Y por eso yo puedo aplicar esto, porque toda la función va a tomar el mismo valor. Perdón, el mismo valor de ambos lados, para un número y para su opuesto. Eso estoy hablando en otro plano, sería el plano, ¿no es cierto? O sea que la función, si fuera par, esa función, si acá toma este valor así, entonces acá tendría que tomar este valor también así para el otro lado. Y entonces, si me están pidiendo en el intervalo hasta pi, yo puedo tomar de menos pi a pi y me va a dar el doble del área. Entonces lo divido a la mitad. ¿Estamos? Lo divido por 2. Bueno, eso es una estrategia que se puede hacer para el caso que la función integrando sea par. Si es impar, no puedo hacer eso. ¿Y saben por qué no puedo hacer eso si es impar? Porque esta integral sería 0. Y la mitad de 0 es 0 y sin embargo el área no es 0. Porque el seno, ¿cómo es? El seno es la onda que va así. O sea, acá es esta onda y acá sería esta otra onda para el otro lado. Pero entonces, sí, el área bajo la curva es la misma, pero es negativa. Entonces, si yo hago la integral entre menos pi, pi, me va a dar 0. ¿Y cómo hago para saber el área en esta otra mitad? Y no lo voy a poder, porque va a ser la mitad de 0 es 0. Entonces, por eso no se puede aplicar esto para funciones impares, solo para funciones pares, ¿sí? De la variable tita. Bueno, si tuviera un seno al cuadrado, por ejemplo, de tita, sí se podría aplicar. Porque al elevarlo al cuadrado, el seno se transforma en una función par. Porque los valores negativos que daban para este otro lado van a quedar positivos y van a quedar del mismo valor absoluto que los de este otro lado. Y por eso sí se podría aplicar. Bueno, todo depende de dónde esté o cómo sea la forma de la función, ¿sí? En la guía hay ejercicios que van de 0 a pi y entonces ustedes pueden hacer este traspaso porque en realidad va a ser par la función. Pero si no fuera, no hay ningún ejercicio en la guía y evidentemente si yo quiero que resuelvan un ejercicio, por residuo no le voy a dar uno que no se pueda resolver, salvo que pueda dar una pregunta y pueda decir, ¿se puede resolver la siguiente integral aplicando el teorema de los residuos? Y entonces ustedes me tienen que justificar. Y justificar puede ser justificar porque el contorno no es cerrado simple y no puedo tomar la mitad porque la función no es par. Y bueno, todo esto que estoy diciendo. Es que por ahí no dice todo el apunte, de lo que yo puedo llegar a preguntar. ¿Sí? Bueno, para que sepan cómo puede ser el parcial. Y después hay otras cosas que sí las va a decir el apunte.
O sea, como me preguntaron el otro día qué es lo que puedo tomar. Y bueno, puedo tomar un desarrollo de una fórmula o la deducción, hasta llegar al final de la fórmula o la demostración de un teorema y el enunciado de un teorema. Eso también lo puedo demostrar como preguntar como así también preguntas de este tipo que he hecho recién. Bueno, pero vayamos al ejercicio porque si no ya hablo un montón. Reemplazo, entonces ahora queda un medio de esta integral, o sea que va a aparecer el coeficiente un medio acá adelante, y reemplazo el coseno por esto y el diferencial de z. Y ahora tengo que hacer paso, porque esto no es un polinomio, porque esto elevado a un exponente negativo no es un polinomio. ¿Y cómo le voy a sacar las raíces para saber los valores que anulan el denominador en este caso? Y o saco factor común z a la menos 1, o como acá tengo la facilidad que tengo un z acá abajo, puedo multiplicar y pasar este z acá adentro. Y entonces al multiplicar esto se transforma en 1 y quedan con exponentes positivos. Y queda un polinomio de segundo grado, donde aplicando Bhaskara yo puedo determinar raíces. Acá está. La función f de z que me queda, fíjense que todo lo otro, el i lo puedo sacar afuera porque es una constante, porque es la unidad imaginaria, por más que sea complejo. Entonces 1 sobre 2i, y después el valor de la integral por el teorema de los residuos, 2pi, por la sumatoria de los residuos de la función, que va a ser esta, perdón, esta que quedó acá, en los z sub k que sean con módulo menor que 1, o sea, lo que caiga acá adentro. Por eso es importante graficar. Les he dicho siempre, grafiquen, ubiquen los polos, ubiquen las raíces, porque entonces así van a saber cuál cae adentro y cuál cae afuera. Y cuál voy a considerar para calcular el residuo. Bueno, la función integrando es esta, saco por Bhaskara las raíces del denominador, son estas dos, no voy a explicar todo esto, porque ya lo saben hacer, y una queda dentro y la otra queda fuera, menos un medio y 2, menos 2. Entonces quiere decir que la única que tiene módulo menor que 1 es Z1, porque el módulo es la distancia al origen. Y bueno, y además porque lo veo que está acá adentro, si lo he graficado bien. Entonces, ¿ese es un polo o es un cero o es un punto singular evitable? ¿Qué es lo que es de esta función S menos un medio? Y está puesto ahí. ¿Qué es lo que es? Nadie quiere hablar. Un polo, profe. Un polo de primer orden. ¿Por qué de primer orden? ¿Por qué digo yo que acá ya directamente deduzco que es de primer orden y no tengo que hacer la derivada primera de esto y que no se anule? Aunque después lo voy a tener que hacer para sacar el residuo, pero no importa. ¿Por qué digo que es de primer orden? ¿De qué grado es este polinomio? Pues es por el grado y por el número de raíces que tiene. ¿Cuál es el grado de este polinomio? 2. ¿Y entonces cuántas raíces tiene como máximo? 2. 2. Puede tener una. Si es raíz doble, si esto te da 0, el discriminante de la formulita esta, entonces sería 1 y ahí, si me da un solo valor, yo también deduzco que es raíz doble. Y entonces el polo sería de orden 2. ¿Está? Y además el numerador no se anula porque es una constante, 1. Entonces el orden te lo va a marcar directamente el orden que tenga el 0 del denominador. Entonces no tienen que hacer a ver la derivada primera. Que no. Ahora, si esto fuera una función que no va a ser en estos casos, porque en estos casos siempre va a ser polinómica, pero si en el teorema de los residuos de la función es compleja, no de esto que estamos aplicando de integral real, le da acá una función trascendente como una hiperbólica trigonométrica, sí vas a tener que derivar para ver cuál es la primera derivada que no se anula y ahí va a deducir de qué orden es el polo. ¿Estamos? Esa es la diferencia con los polinomios, que vos ya te podés dar cuenta cuando sacas la raíz. Bueno, entonces como es un polo simple, este lo descarto, este no lo considero, no voy a calcular los residuos en los dos. Ojo que algunos en los exámenes finales se ve que calculan, y en los parciales
se ve que calculan todos los polos y todos los residuos, y después suman todos los residuos. Y eso porque no grafican. Y no es necesario, porque, o sea, no es necesario y está mal, porque esto no contribuye a la integral. El único que contribuye es este. Así que ojo con eso, ¿eh? Porque me calculan los residuos en todos los polos y lo suman todo y queda el resultado de la integral. Y está pésimo. Miren que, a ver, a veces me exalto en estas cosas porque lo veo muy frecuente a eso, los errores. ¿Y eso qué quiere decir? Que no me están escuchando. O que alguien no está ahí atrás y después viene el parcial y no sabe todo esto. O que no ve los videos, no ve las grabaciones. Porque insisto un montón de veces con estas cosas. No solo con estas, sino con un montón de otras, para que no cometan esos errores. Y lo siguen cometiendo. Entonces por supuesto, no son todos, pero algunos cuantos lo cometen. Y digo yo, ¿cómo? No estuvieron en clase, no escucharon, no leyeron el apunte, que es solo los residuos que están adentro, los polos que están adentro y no los que están afuera. Porque eso ya es a ver, por más que vos tengas en un ejercicio de esto, tenés desarrollado todo perfecto. O sea, el cálculo de los residuos lo hiciste perfecto, aplicaste pero al último le sumaste, acá en la fórmula 1, le sumaste un residuo que no es el que está adentro. Entonces ya se cayó abajo todo lo que hiciste antes, no tiene valor. Porque tenés el concepto, un error conceptual gravísimo, que no estás aplicando, que son solamente las singularidades que caen adentro. Entonces yo ya no puedo considerar ese ejercicio, por más que tenga todo un desarrollo y un procedimiento más o menos, digamos, bien hecho, pero considero mal poner el resultado final. Se considera un polo que no es. ¿Está claro? Por lo menos que alguien me diga sí, está claro, porque me estén escuchando. Sí, sí, profe, está claro. Menos mal. Si estuviéramos en clase presencial, me estarían contestando, creería yo. Entonces, bueno, hagamos un poquito como si la clase fuera virtual presencial, porque si no, participo yo solo en clase. Bueno, entonces directamente aplico la formulita más simple que habíamos visto, porque no se anula el numerador. Ven que tengo que sacar el Q', porque se acuerdan que la formulita era P de Z sobre Q' de Z, valuado en el polo, que sería menos medio. Entonces hago la derivada de este polinomio y ahí ya compruebo que no se va a anular cuando lo reemplace, porque si se anula entonces no es de primer orden y no puedo aplicar esta formulita. ¿Estamos? Bueno, hago el cálculo y me da un tercio. Quiere decir que lo que tengo que poner acá, la sumatoria, es un solo residuo, sería un tercio. Pongo ahí un tercio, simplifico y me queda pi sobre 3. Otro error que comete. A ver si tampoco lo como. Hicieron mal los cálculos, acá algo hicieron mal, se comieron esta i y no la pusieron mal y se la olvidaron. Y después el resultado le da con i acá. Y eso está pésimo. ¿Por qué? Porque nosotros recuerden que estamos resolviendo una integral real y estamos hallando el área bajo la curva, que es un número real. Puede ser negativo, porque puede ser que la curva esté por acá abajo. Eso se interpreta que es negativo. O que tenga partes positivas y partes negativas, pero que la parte negativa sea mayor en valor absoluto. Entonces, pero el resultado es un área. Entonces tiene que ser un número real y no imaginario ni complejo con parte imaginaria. Entonces, cuando usted llega al resultado final y le da con i, entonces tienen que decir ahí, algo hice mal. Algo consideré mal. Consideré mal este polo que era de primer orden, lo consideré de segundo. Y le apliqué la fórmula del límite de la derivada primera de la función. No, algo está mal, porque no puede dar imaginario. Esto tiene que dar real puro. Porque el área bajo la curva de esta función, que es 1 sobre 5 más 4 coseno de tita, el área hasta el eje de abscisa tita es pi sobre 3. Y en el intervalo 0 pi, porque ya estaba multiplicado por un medio, porque lo que sacábamos, si no lo multiplico por un medio, me daba en todo el intervalo completo, digamos, de menos pi. Bueno, ¿estamos claros?
Del otro no vamos a ver el ejercicio, lo vamos a ver después o en la guía, porque si no vamos a tardar muchísimo y quiero terminar de dar estas dos cosas y hacer ejercicio, porque ustedes estamos, me parece, atrasados con los ejercicios. Y les voy comentando para sacar un poquito de cáncer del tema este, que el viernes y el lunes y toda la semana que viene yo voy a dar el teórico del tema que sigue, por más que no entre en este parcial, porque no puedo perder 3 clases haciendo ejercicio hasta el parcial. El parcial lo fijé una semana después porque, bueno, coincidió que cayó 1 de mayo y, bueno, no íbamos a hacer el parcial ese día. Bueno, el segundo tipo de integrales ya no es una integral definida, sino que es una integral real pero impropia. Sí es definida porque no es una integral que le voy a sumar una constante, pero los límites de integración se dice que es impropia cuando los límites de integración son el infinito, que puede ir en general de menos infinito a infinito, o sea, en todo el eje real. Y la función es una función racional ahora de la variable x. Ya no aparece acá ni el coseno, ni el seno, ni ninguna función trigonométrica, ni tampoco trascendente. Esto es solo para funciones racionales algebraicas, o sea, polinómicas. Pero racional, o sea, que tienen un cociente de 2 polinomios, puede ser. Entonces, este es el tipo, en forma general, el tipo de integrales sería de esta forma. Y entonces estas integrales se asocian a esta integral un valor que se le llama valor principal de Cauchy. Bueno, el libro, el Churchill lo pone de esta manera, yo seguí esa simbología. Y ese valor principal de Cauchy, de esta integral, sería el que toma el valor del límite cuando R1 tiende a infinito de la integral entre menos R1 y R1 de R de X por diferencia de X, siempre que ese límite exista. Si ese límite existe, se dice que ese es el valor principal y coincide con el valor que toma realmente el área bajo la curva. Si esta función integrando no fuera o no tuviera un área bajo la curva finita y este límite no existe, y entonces no se puede determinar su valor porque en realidad es infinita el área bajo la curva. Porque imagínense que yo estoy integrando en todo el eje real. Entonces, si la curva tiene una característica que es creciente, pongamos, hacia el infinito y hacia el menos infinito, y bueno, evidentemente que el área bajo la curva es infinita y no existe este límite. O sea, no toma un valor finito. Nosotros, en general, en la práctica de la ingeniería o en la aplicación, vamos a encontrar integrales que sí tienen una solución, porque es muy probable que el integrando, digamos, en vez de ser creciente, sea decreciente la curva, y cuando tiende a infinito, el área bajo la curva toma un valor finito. Bueno, entonces a nosotros nos interesa calcular, en general, el valor que va a tomar la integral cuando converge, porque se dice que converge, cuando tiende... Sí. Un ejemplo sería y igual a x, que no se podría. Claro, pero y igual a x, a ver, la función es x, porque acá no va a aparecer y igual a x, acá aparece la función. O sea, x que es una línea creciente. No, eso no se podría. Además no sería una función racional, porque es un polinomio. Usted me tendría que decir x sobre algo, pero tampoco, porque ese sobre algo ya implica que puede ser decreciente esa función. ¿Sí? No es tan simple porque no es un polinomio, pero sí, la función x no, crece hasta el infinito y por eso no tiene área bajo la curva, o sea, no converge la integral entre menos infinito e infinito. En realidad la función x sí, porque sería cero la integral. ¿Por qué? Porque si el área bajo la curva, como está a 45 grados, o esté como esté, pasa por el origen, bueno, sería cero el área bajo la curva, entre menos infinito e infinito, pero entre cero e infinito no, y estas integrales impropias pueden tener que un límite sea el cero, que vaya de cero a infinito y no, o de menos infinito a cero, entonces puede que no converja, sí.
Pero bueno, nosotros vamos a estudiar en general y se le va a poder aplicar el teorema de los residuos cuando esta función racional, que acá la he expresado como el cociente de dos polinomios reales que no tienen factores comunes, dice, porque si se podrían factoriar y hay un factor, se cancela. Y eso cancelaría raíces, ¿sí? Y haría que las singularidades sean evitables y tengan menos polos que calcular o menos residuos, porque tengan que calcular en menos puntos singulares, ¿sí? Bueno, se supone que yo acá ya no puedo simplificar más y queda este polinomio dividido este polinomio. Bueno, si la integral converge, entonces, porque existe este límite, nosotros nos vamos a abocar ahora a calcular este límite, tratando de resolver esta integral en el plano complejo. Pero ahora ya no en un contorno de circunferencia de radio 1. No, ahora vamos a elegir este contorno. Y después vamos a justificar o ver por qué elegimos este contorno. En realidad elegimos una parte del contorno es un segmento. Y otra parte es una semicircunferencia de radio R1. ¿Y por qué es esto? Porque si yo descompongo la integral en la suma de las integrales en cada uno, una de las integrales va a ser la integral que yo quiero calcular. Porque acuérdense que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, si yo tengo la integral entre menos R1 y R1, o en C1, que sería lo mismo, más la integral en CR, y luego tomo el límite cuando R1 tiende a infinito, esto se va hasta el menos infinito y va del menos infinito al infinito, y luego se cierra con un contorno de radio infinito, de que este CR y este R1 se va al infinito. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a abarcar todo el semiplano superior del plano completo. Y por lo tanto, los polos que me van a interesar, en este caso, porque no va a haber singularidades esenciales, van a ser todos los que tengan parte imaginaria positiva, o sea, los que caigan acá arriba, y no los que caigan acá abajo. Porque el contorno va a estar en el semiplano superior, y no en el semiplano inferior. Entonces eso ya lo vamos a ver acá. Pero antes veamos cuáles son las dos condiciones que debe cumplir esta función para que este límite exista y que la integral sea convergente y que yo lo pueda calcular por residuo. Las dos condiciones son, primero, que los ceros del denominador, yo lo digo primero en palabras, acá está puesto un poco en símbolo. Los ceros del denominador, que serían los puntos donde hay problemas, donde están los polos, no sean reales puros. Es decir, que sean complejos con parte imaginaria no nula. Eso es lo que dice acá. Dice que sea distinto de cero para todo X que sea real puro, que pertenezca a lo real. Es decir, que se debe anular en valores complejos. Y si un polinomio real, como este es un polinomio real, aunque sea la variable compleja, pero los coeficientes son reales. Por Bhaskara, ustedes saben que esto puede tener tres tipos de raíces distintas, o tres tipos de casos distintos, podríamos decir. Dos raíces reales y distintas, una raíz real doble, o dos raíces complejas conjugadas. Porque si estos son reales, acá siempre puede dar un número negativo real. Y ya sabemos que si es negativo va a aparecer la i y la menos i, porque es más menos. Entonces van a quedar raíces complejas conjugadas. Entonces eso me está asegurando que si el denominador no tiene raíces reales puras, las complejas que tenga van a ser conjugadas. O sea, siempre aparecen de a pares, no puede aparecer una sola raíz, si el polinomio es real, o sea, si tiene coeficientes reales. Y si aparecen de pares, quiere decir que va a aparecer una acá arriba y la otra acá abajo. ¿Por qué? Porque van a ser complejas conjugadas, siempre. Entonces eso me está asegurando la existencia de polos, por lo menos con parte positiva, imaginaria. Y esos son los que yo voy a considerar para calcular los residuos.
Y los que tengan parte imaginaria negativa, no los voy a considerar, porque van a caer fuera de este contorno. ¿Sí? Entonces, esa es una de las condiciones. Sería una condición para que caigan polos acá dentro de este contorno. ¿Qué pasa si fueran reales puros? Esto no se los voy a preguntar en el parcial, pero como recién lo expliqué, ¿qué pasaría si los polos fueran reales puros? ¿Qué pasaría acá? En este dibujo. A ver Y, si y estarían ahí sobre el eje de abscisas. estarían acá sobre el eje, sobre el contorno C1, y entonces tendría que hacer lo que llame una indentación del contorno. Se supone que se podría hacer, pero nosotros estamos viendo de aplicar siempre el teorema de los residuos que dice que los puntos tienen que caer dentro del contorno y no sobre. Y si no, ahí habría que hacer otras consideraciones y decir que tengo que hacer una indentación del contorno y plantear ese épsilon que dije recién y ver si existe el límite o no existe. Entonces estamos viendo lo más sencillo. Entonces, por eso decimos que tiene que tener ceros complejos, con parte imaginaria no nula. Por otro lado, esa condición no es suficiente, no es, digamos, no alcanza, no es suficiente, no. No alcanza porque para que sea convergente también tiene que cumplirse que no sea una función que crezca hasta el infinito. Entonces, el grado del denominador tiene que ser por lo menos superior en 2, como mínimo en 2, al grado del numerador. O sea que si el grado del numerador es 3, el del denominador tiene que ser 5 o más. Porque eso te va a asegurar la convergencia cuando la x tiende a infinito. Porque entonces te va a tender a 1 sobre infinito esto. Pero ustedes me dicen, bueno, pero con que sea un grado más ya estaría. Bueno, no, ya vamos a ver cuando deduzcamos que tiene que ser por lo menos 2 grados más. Entonces esto está expresado acá, la segunda condición. Que el grado de q de x sea por lo menos 1 más el grado de q de x mayor que ese número. El grado de q de x sumándole 1, que sea mayor que eso. No igual a eso, mayor. Superior en 2 sería. Entonces, 2 o más. Bueno, y eso te da una condición de convergencia porque ya vamos a ver que en un momento nos va a quedar acá para demostrar algo que tenemos que mostrar que esto es 0. Nos va a quedar el límite de z por r de z. O sea, en vez de la variable x vamos a usar la variable z. Vamos a reemplazar directamente x por z. O sea que acá pasamos al plano complejo directamente, reemplazando, haciendo la sustitución x igual a z. No hacemos e a la itita igual a z como hacíamos antes. No, acá es x igual a z. Entonces en algún momento te va a quedar este límite. Y eso va a implicar que este límite, si se cumple esta condición, fíjate, si el grado del denominador de esta f de z, que sería esta misma, es superior en 2, cuando vos multiplicas por z, el numerador te va a quedar superior en 1, por lo menos. Y entonces cuando vos haces el límite, cuando z tiende a infinito, hacían el cociente de los términos de mayor grado. Pero como es mayor el grado del denominador, queda 1 sobre infinito. Le gana siempre, siendo que sea mayor que 2. ¿Estamos? Que 1 más el grado de esto. O sea, superior en 2, como mínimo. ¿Estamos? Entonces ya vamos a ver por qué me queda esta condición y necesito esto, que sería la condición de convergencia del integral, para que exista este límite. Bueno, entonces dicho todo eso, yo ahora puedo aplicarlo a este contorno y decir que el contorno C es la unión de este más este, como tenemos acá, que sobre CR, fíjense en que la variable Z, pues yo voy a tomar la integral de línea, entonces la integral valuada la función en este contorno. Y sobre ese contorno resulta que el módulo de Z vale igual a R1, porque sería el módulo R1, para Z que pertenece a 0. R de X lo voy a reemplazar por R de Z directamente, o sea, hago Z igual a X, pero eso sería más que todo sobre el contorno CR, pero sobre el contorno C1, Z es igual a X, porque la parametrización de la curva acá sería con la variable y igual a 0. O sea que la variable z se transforma en real acá.
Yo lo reemplazaría por R de X. Bueno, pero primero ponemos que la suma de la integral en C1 más la integral en CR, que es lo que pongo acá, de R de Z ponemos primero, es igual a la integral en C, en todo el contorno cerrado. Por el teorema de los residuos, como este es un contorno cerrado simple, el segundo miembro es 2pi por la sumatoria de los residuos de R de Z en los Z sub K, tal que Z sub K sean interiores a C, que serían todo esto que yo he hecho con cruces acá, ¿sí? Que es representado por este Z sub K genérico, ¿sí? Mientras que en este primer miembro, esta curva es un segmento sobre el eje real, o sea que la variable Z es igual a X directamente. Y el diferencial de Z es igual al diferencial de X, porque el Y no aparece. Entonces queda directamente. Y en los valores de X se mueven desde cuáles son los límites de esa integral entre menos R1 y R1, que son valores reales. Y entonces esta integral queda la que yo tengo que resolver. Falta tomar el límite todavía para poder encontrar el valor principal de Cauchy de esta integral, que va a ser el valor de la integral siempre que sea convergente. Y es la idea, porque si no, entonces no tengo un área finita bajo la curva. Bueno, y entonces ahora me queda esto. Ahora si tomo el límite para R1 que tiene infinito en ambos miembros, y aplico propiedad del límite de la suma los límites, como hice acá, y se me está quedando la batería. Me avisa la computadora, porque ustedes no me avisan. En cualquier momento me voy a quedar sin computadora y vamos a tener que no sé qué hacer. Me voy a tener que comprar otra computadora. Bueno, ahí está. Entonces decía que tomo el límite, la suma de los límites y acá el límite de esto. Ahora bien, ¿en qué va a influir? Veamos primero el segundo miembro. ¿En qué va a influir este límite de R1 si acá no aparece R1? Explícitamente hablando, porque esto es la sumatoria de los residuos. Pero va a influir en la cantidad de residuos que caen adentro. Porque si acá caían supongamos sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ahora el tender R1 infinito va a abarcar todo el semiplano superior. Entonces va a abarcar todas las singularidades que tengan parte imaginaria positiva. O sea que va a abarcar más, se supone, si es que hay. Entonces cuando yo tomo el límite, le voy a variar la condición acá que sigue siendo interior a C, pero que todos los que van a ser interior a C van a ser los que tengan parte imaginaria mayor que C. Entonces esta es la condición que yo tengo que aplicarle a la raíz C, que encuentre las que tengan parte imaginaria positiva, esas son donde le voy a calcular el residuo. Y no a todas, como dije recién, que en algunos parciales me calculan todas las raíces y suman todo. No, solo los que tengan parte imaginaria positiva. Esto lo vamos a aplicar en el tercer tipo de integrales y exactamente igual. O sea que ya para que lo vayan sabiendo, van a ser las que tengan parte imaginaria positiva. Y en el primer tipo era que tuvieran módulo menor que 1, porque tenían que estar dentro de la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Bueno, están viendo más o menos las señas que yo hago, porque en una clase yo me explayo más y se entiende mucho más en una clase presencial. Y acá menos, creo. Bueno, entonces diríamos que eso va a tender a esto. Y por otro lado, en el primer miembro, el primer término va a tender al valor principal de Cauchy. O sea, va a ser el valor que yo estoy buscando. Y el segundo, vamos a demostrar que ese límite, cuando R1 tiende a infinito, de la integral sobre este contorno, vamos a demostrar que es nulo. ¿Y por qué va a ser nulo? Por la segunda condición que hemos dicho que se tiene que cumplir acá, o sea, porque se va a cumplir esto. Para probar esto, que esta integral es nula, y entonces directamente el valor principal de Cauchy va a ser directamente 2pi por la sumatoria de los residuos de la misma función integrando en los z sub k que tengan parte imaginaria positiva. Y me tiene que dar un valor real esto. De que esto va a tener que dar con i acá, para que esta i se vaya y quede un número real.
porque de nuevo es el área bajo la curva. Bueno, pero eso se cumple si esto vale 0. Si esto no vale 0, habría que restarle este valor. Y ahí se complica la cosa. Por eso es que, y a lo mejor puede no ser convergente. Entonces, si se cumple la condición 2, sí va a ser convergente. ¿Cómo probamos que este límite es 0? Por la propiedad de mayorización del integral. ¿Se acuerdan que le dije que le íbamos a aplicar varias veces? Aquello que era igual, o dejamos, ¿cuál era la cota superior del módulo de una función de una integral compleja? Era menor o igual que la longitud de la curva multiplicada por una cota superior que le llamábamos m de r de z, de la función integrante. Entonces, en vez de poner m solo, que m representa un número real, que sería el mayor valor, complejo, el módulo es real positivo, que sería el mayor valor que toma la función r de z cuando yo me muevo sobre el contorno CR. Como yo quiero hacer aparecer la variable z, porque después tengo que tomar el límite, entonces en vez de poner m, pongo el supremo del módulo de r de z sobre el contorno CR, o sea, con z que pertenece al contorno CR. Este es el máximo, o el supremo, o máximo se le dice, del módulo de r de z sobre el contorno CR. Por otro lado, la longitud de la curva es una media circunferencia, que sería pi por R1, entonces, en vez de 2pi por radio. Pi por R1. Ahí está. Pero como yo estoy sobre el contorno C, habíamos dicho que sobre el contorno CR, el R1 coincidía con el módulo de Z. Entonces lo podría reemplazar porque Z sería el valor que toma en CR. Entonces lo puedo reemplazar por el módulo en Z. Y ahora, si yo, hasta ahí va una igualdad, pero viene de una relación menor o igual. Si yo este módulo de Z, en lugar de considerarlo separado del supremo, lo pongo multiplicado acá adentro y tomo el supremo del producto, voy a estar tomando algo que puede ser todavía mayor, porque estoy tomando el supremo de todo el producto y Z no estaba incluida dentro del supremo. Entonces, ahora está multiplicado, su módulo, que es positivo, puede ser algo mayor. Entonces, por eso pongo menor o igual que pi por el supremo de z por r de z. Y ahora, ¿qué hago? Tomo límite en ambos miembros. Yo estoy viendo si esto está acotado. Está acotado según este valor, o sea que no puede ser mayor que este valor. Pero como yo tengo que tomar el límite para CR que tiende, R1 que tiende a infinito, y tender R1 infinito es decir, tender el módulo de Z a infinito. ¿O no? Porque es lo mismo, porque ya dijimos que sobre CR, el módulo de Z es R1. Entonces, si el módulo de Z tiende a infinito, porque la propia variable Z tiende a infinito. ¿Qué pasa si yo intercambio supremo con límite? Y digo, aplico el límite. ¿A qué tiende el producto de Z por R de Z cuando Z tiende a infinito? Y por la condición de convergencia, la 2, la segunda, tiende a 0 ese límite. Es 0, no tiende a 0. Y el supremo de 0 es 0, porque el supremo de una constante es la constante misma. Entonces quiere decir que esto vale 0. O sea que la función está acotada y su valor máximo que puede tomar es 0. Por lo tanto, aplicado a la A, directamente decimos que el valor principal de Cauchy o la integral que yo quiero resolver cuando converge es igual a 2pi por la sumatoria de los residuos de r de z en los z. A veces suelen dar un ejercicio así en un examen final y le piden aplicar residuos si es posible y justificar. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Acá estamos aplicando residuos, se puede, pero me lo tienen que justificar. ¿Por qué se puede aplicar residuos? Primero, es porque se tiene que cumplir estas dos condiciones. El grado del denominador, ¿cuánto es acá? 4. Y el del numerador 2. es superior en 2.
O sea que está bien. Por eso se puede aplicar por una razón. Después, si yo saco las raíces de este denominador, voy a ver que son complejas conjugadas. Son estas 4. Ya vamos a ver. Entonces tiene raíces complejas con parte imaginaria no nula. Sería la primera condición. Por otro lado, esta no es una integral, falta otra condición más. Porque nosotros hemos estudiado la integral entre menos infinito e infinito. ¿Qué pasa si fuera entre 0 e infinito? Yo podría aplicar todo este razonamiento que hice acá. De 0 a infinito. Se cierra y después hasta dónde se cierra. Si no va de menos infinito a infinito. Estaríamos en problemas como el caso anterior si el intervalo no fuera de 2pi. Va a quedar un arco y no un contorno cerrado simple. Por eso la condición es que tiene que ser de menos infinito a infinito. Entonces ustedes tienen que justificar y por qué se puede aplicar acá si es de 0 a infinito. No está dicho acá justamente, pero está hecho y es parecido a lo que hicimos en el otro ejercicio. Así que díganmelo ustedes. ¿Por qué puedo aplicar? Pares. Aparte de que no escuché nada, después te escucho de nuevo. Aparte de las dos condiciones que ya dijimos que se cumplen. ¿Cómo es? Decirlo de nuevo, porque no se escuchó cortado. Son funciones pares. Porque es una función par. Sí, las dos son pares y el cociente de funciones pares es par, porque se aplica la regla de los signos, chicos. Si te da positivo por dividido positivo, negativo dividido negativo, te va a dar positivo, siempre. Y entonces va a dar par. Pero fíjense porque todos los exponentes de x son pares. Si hubiera un exponente impar ya no sería ni par ni impar. Y no se puede aplicar esto. Entonces, por ser, esa sería la otra condición o justificación que ustedes tendrían que dar. Por ser el integrando una función par, yo puedo tomar la mitad de la integral entre menos infinito e infinito. Y entonces sí le puedo aplicar esto. ¿Estamos? Bueno, esto, a ver, yo no lo tomaba antes cuando era presencial la materia, pero ahora que no es presencial yo lo podría llegar a tomar y decir, justifique, por ejemplo. Pero para justificar vos tenés que haber estudiado el teórico. Porque, a ver, en el teórico estamos estudiando que se tiene que cumplir estas dos condiciones. Pero que además, si no es de menos infinito a infinito y de 0 a infinito, podría hacer ese reemplazo de la mitad, pero siempre que la función sea par. Si no, no. Porque si no me da 0. Que ya lo expliqué antes y vale lo mismo para esto. Entonces, toda esa sería la justificación de por qué lo puedo aplicar. Y ahora lo apliquemos rápidamente. Dije que no lo iba a hacer el ejercicio, pero bueno, total no voy a sacar todas las raíces. Estas son como más fáciles que la otra porque no tengo que hacer tantos pasos algebraicos, ya que al reemplazar x por z, bueno, fíjense que yo acá lo dejo con x. Y aplico la fórmula y digo que es 2pi por la sumatoria de los residuos. Pero cuando la voy a calcular, bueno, por una cuestión de formalidad, le voy a llamar r de z a la función, pero fíjense que es un reemplazo directo de x por z, que es el p de z sobre q de z. Y ahora saco los ceros del denominador. Como esto es una ecuación bicuadrada, ¿qué quiere decir que es bicuadrada? Ya lo hemos visto, y creo que hoy vamos a ver el ejercicio que habíamos visto, la resolución de una ecuación de cuarto grado que tiene solo potencias pares. Que yo podía hacer la sustitución de z al cuadrado por una variable u. Y entonces esto quedaría u cuadrado más 5u más 4. Le aplicaría Bhaskara, pero después le sacaría las raíces porque z cuadrado vale u. Y yo quiero z, no quiero u. Entonces z será la raíz cuadrada de u. Y por eso las 4 raíces se sacan con esta fórmula. Directamente es Bhaskara, pero aplicándole las raíces más menos. Ese más menos, si no lo pongo, lo mismo yo lo tengo que interpretar, y acá también, como que son las dos raíces que tiene esta expresión. Y las otras dos que tienen esta otra van a dar 4 en total, como vamos a ver acá. Ojo, pueden dar 2, que son dobles y darían 2. ¿Cuándo darían 2? Si este discriminante da 0. Entonces acá ya no tengo la posibilidad de 2 raíces,
pero acá afuera sí todavía sigo teniendo la posibilidad de 2 raíces. Por lo tanto, puede ser doble. Si me das solamente 2 raíces porque todo da 0, bueno, yo ya deduzco de eso que las 2 raíces son dobles, porque tiene que dar con el orden de multiplicidad, tiene que sumar 4. Si no, no serían las raíces de un polinomio de cuarto grado. Profe, Bueno, entonces, sí. Disculpe, entonces ahí serían raíces dobles y por No, ende acá serían no. polos dobles también, de segundo orden. Claro, si fuera el caso, pero acá no. Estoy Ujú. suponiendo, Claro, si el discriminante diera 0, claro, si serían. esto fuera 25 menos 25, 0, entonces la raíz sería raíz de 5 medios más menos y raíz de 5 Ujú. medios. ¿Sí? Serían 2 y sería doble cada una. Y tendría que hallarlo con los residuos como en un polo doble, no simple. Bueno, acá son simples. Ustedes ven cómo la saqué. No hice las raíces de menos. ¿Cuánto daría esto? No, esto da positivo acá, que queda real. Sería 3. Y entonces una raíz sería menos 5 más 3 dividido 2, positiva, menos 5 más 3 dividido 2, negativa, que son estas dos. Y después menos 5 menos 3 dividido 2, que sería positiva la raíz, que es raíz de menos 4, y daría 2i. Bueno, ahí ya la descompongo porque tengo que ver que la raíz se me da de números negativos. Y cuando es de números negativos, directamente ya sabemos que es más o menos el valor de la raíz del número multiplicado por i. Del número real me estoy refiriendo, del valor absoluto, ¿no? Bueno, y estas dos las descarto. ¿Por qué las descarto? A ver, ¿por qué descarto estas dos? Porque la parte imaginaria es negativa. Porque caen abajo de este contorno, o sea, caen acá abajo. Y a mí me interesan las que caen arriba. Entonces solamente tengo que hallar 2 residuos, en Z1 y en Z4. Y bueno, y lo hallo con la formulita que ya habíamos hecho, P de Z sobre Q'. El Q' es la derivada de este polinomio. Además, a ver, ojo, cuidado que si alguna de estas 4 raíces fuera raíz del numerador, ¿qué pasaría? Ya no es de orden 1, sería una singularidad evitable. Podría Se darse eso. Bueno, simplifica, profe, ¿no? claro, sería como que tuviera factores comunes esto con esto. Se supone que ya no tiene factores comunes, pero ustedes verifiquen. ¿Y cuándo van a verificar? Y cuando lo evalúan, porque ustedes tienen que evaluar el polinomio P de Z en cada una de las raíces. Y van a ver que da distinto de 0 acá arriba. Entonces quiere decir que es simple, que lo da el orden, el de abajo. Y bueno, y acá hice la derivada evaluada en i primero, y te da un medio de i, y la otra evaluada en, no voy a hacer los cálculos de números complejos, para eso tenemos que manejar la básica de operaciones con números complejos, ¿sí? Bueno, y entonces hago los cálculos y me da en menos i, me da esto. Y ahora sumo estos 2 residuos. Lo multiplico por 2pi por el 1 medio, porque era 1 medio de la integral, y queda, ven que queda con i, y esto queda con i, porque el resultado tiene que dar real, y da pi sobre 4. ¿Sí? Bueno, y el último tipo de integral que yo le dije que, bueno, no sé si tiene que preguntar algo, perdón, yo me aceleré ya. No tiene que preguntar nada. Bueno, el último vamos a volver a ver el mismo razonamiento, pero el último tiene un razonamiento diferente al principio. Y eso es muy importante saber, porque yo podría preguntar eso, ¿y por qué no se le puede aplicar a esta integral el mismo método integral? Entonces, antes de subir el apunte más allá, hasta ahí lo voy a subir más, ¿no? Bueno, hasta ahí. Estas también son integrales impropias, o sea que tienen los límites infinitos. Podría ser también de 0 a infinito, de menos infinito a 0, y ahí tendría que ver si la función es par para poder resolverlo como la mitad. Eso es todo igual que en los otros, ¿sí? O sea que eso no lo vamos a volver a repetir. Y saber quiénes son pares y quiénes son impares, porque acá tengo la multiplicación de una función par por una impar o par por una impar.
Bueno, pero eso no se va a dar tanto en ese aspecto. Ya vamos a ver. Esta función con respecto a las otras, que tienen una función racional que acá en vez de llamarle R le llame F, pero es lo mismo. Sería P de X sobre Q de X igual que antes. Pero además está acompañada, multiplicada por un coseno o por un seno. Entonces a mí me interesa resolver dos tipos de integrales que suelen aparecer en algún problema, puede ser de ingeniería, o en análisis matemático, como matemático. Entonces, ¿qué de diferente tienen esta con respecto a la anterior? Que aparecen esas funciones trigonométricas. Sin embargo, yo podría decir, bueno, pero si la función f de x es p de x sobre q de x, y q de x es distinto de 0 para todos los c que pertenecen a los reales, y a lo mejor se cumple que el grado del denominador es superior en 2, y como coseno y seno son funciones acotadas, ¿qué pasa? ¿Le podría aplicar el mismo método entero o no? Y decir integro en ese... Es más, lo voy a mover rápido y después lo saco. Le estoy aplicando el mismo método, porque lo voy a integrar en el mismo contorno. Pero no se puede directamente hacer eso. ¿Por qué? Porque hay algo que yo dije que está mal, y que me paré, pero nadie me paró y me dijo nada. A ver si descubren. Me gusta hacer estos juegos para que ustedes participen, porque si no, yo no sé si me están escuchando, si me están entendiendo. Cuando veo las caras en una clase, hace 30 años que doy clase, me doy cuenta si entienden o no entienden, pero ahora no les veo la cara, entonces no puedo saber. ¿Qué es lo que dije mal? Y que por eso no se le puede aplicar este método así directamente como están planteadas esas integrales. Y Lo del signo no se podría aplicar, digamos. Lo del signo. Lo del seno, la que tiene el seno. No. ¿Por qué? Porque es impar. Claro. Pero y se está multiplicando Claro. f de x y f de x es impar también, sería par, si se podría. Además yo estoy hablando de menos infinito a infinito, ¿no? De eso de que si es par o impar surge después cuando vamos a resolver el ejercicio, si lo podemos hacer o no. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo dije recién, no me escucha, y cuando me paré a propósito. Dije que se podía aplicar porque estas funciones eran acotadas. Y esta va a ser acotada en el sentido de que converge si el grado del denominador es mayor que el numerador, pero y el seno y el coseno también son acotadas, dije. Y me paro de nuevo, pero no surge. Quiero decir que todo lo que vimos de función elemental hace como 3 o 4 semanas, se lo olvidaron ya. Porque estamos cerca del parcial y ustedes tendrían que tener todo. Pero en el campo complejo no son acotadas. Ah, bueno, eso que había que dirigir. Claro. Son acotadas si es de la variable x, porque está entre menos 1 y 1. Módulo del seno y coseno menor que 1, o menor o igual que 1. Pero en el campo complejo vimos que esas funciones no estaban acotadas. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo la variable x por la variable compleja? ¿Qué pasa en el contorno CR? Porque en el otro no pasa nada porque la X es real, en el C1, o sea, en este. Acá no pasa nada, pasa algo, acá pasa el problema. Que cuando esto tiende a infinito, el R1, fíjense, en R1 tiende a infinito, la variable Y tiende a infinito positivo. Y eso hace que si ustedes se acuerdan de las formulitas, no sé si las he puesto acá. Sí, acá están. Por eso no quería que vieran esto. Estas formulitas no las deducimos, tampoco les voy a pedir que las deduzcan, se las tienen que saber de memoria, porque si ustedes me tienen que decir por qué el seno y el coseno no son acotados en complejo, es por esto.
Porque si yo sacaba el módulo del coseno y el módulo del seno al cuadrado para que no quede la raíz, y aplicaba las expresiones esas del seno y el coseno, que era seno hiperbólico de y por coseno de y de x, etcétera. No era así, pero bueno, ustedes verán cómo eran. Llegaba a estas expresiones de las variables reales x y y. Pero mientras que el coseno y el seno sí están acotadas, el seno hiperbólico no. Era la curvita que iba así, de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando y tiende a infinito, porque cuando el R1 tiende a infinito, estoy en el semiplano superior, el seno hiperbólico de y tiende a infinito. Y entonces esta función módulo, o sea, esta función coseno de z, tomamos acá con m igual a 1, pero podría ser coseno de 2z, con este m real, digamos, no va a estar acotada. Va a tender a infinito. Y entonces la integral no va a ser convergente en el contorno CR. Más específicamente, no se cumpliría esto. Esto que hicimos de la mayorización de la integral, no sería posible hacer que esto fuera 0, y entonces yo no podría resolver esta integral directamente con 2pi. Tendría que resolver esta otra. Pero esta otra no es convergente. Entonces, por eso no se le puede aplicar directamente a estas fórmulas, así como están planteadas, el mismo procedimiento anterior. Sin embargo, ¿cómo soluciona ese problema? Todo eso lo explica acá, ¿no? O a lo mejor yo estoy explicando con más palabras, ¿no? Como me tendrían que explicar ustedes en un parcial. Porque yo podría decir, ¿por qué no se le puede aplicar a esta integral el mismo procedimiento que se le aplicaba a esta otra integral? Y entonces me tendrían que explicar todo eso que yo dije. Con la formulita de esto, justificándome que el y tiene infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo conozco una relación, y por eso estas dos se estudian juntas, aunque pueden parecer separadas, porque hay una relación entre las trigonométricas y la exponencial compleja, que se llama fórmula de Euler, que la vimos desde el principio, y fíjense que yo le dije que le íbamos a aplicar un montón de veces también. E a la i mx no es igual a coseno de mx más i seno de mx, de acuerdo a Euler. Y entonces, si yo en vez de tomar la integral, en vez de acompañar a la función f de x con el coseno y con el seno, la acompaño con la exponencial e a la i mx. Resulta que por linealidad de las integrales, y aplicando esto, ¿no es cierto?, acá, y multiplicando por uno y por el otro, y descomponiendo, va a quedar que esa integral que acompaña a f de x, la e a la i mx, es equivalente a la suma de dos integrales, una que es esta, más i veces, o sea, la parte imaginaria sería esta otra. Entonces, si yo logro resolver esta integral, que ahora sí va a estar acotada, y ya vamos a ver por qué, yo ya resolví mi problema y resolví las dos integrales. Porque si esto es un complejo ahora, porque ahora te aparece la i acá, y latina, esto va a tener como resultado una parte real y una parte imaginaria. Como máximo, no va a tener otra parte distinta. Puede tener solo real y solo imaginario, o puede tener cero de integral. Pero entonces, si esto tiene una parte real y una parte imaginaria, yo ya sé que la integral del coseno, la que contiene el coseno, es la parte real de la solución esta. Y la que contiene el seno es la parte imaginaria. Entonces, resolviendo esta, es decir, en otro aspecto, sustituyendo el coseno o el seno por e a la i mx y haciéndole todo el procedimiento anterior, que vamos a aplicar lo mismo, vamos a poder resolver esta integral. Y después, tomando la parte real o la parte imaginaria, vamos a tener la integral que contiene el coseno o la que contiene el seno. ¿Estamos? Ahora veamos por qué se es acotada. Lo mismo, la función f de x va a tener que cumplir condiciones. Primero empecemos por ver las condiciones que tiene que cumplir f de x. De nuevo, como antes, como la r de x o r de z, que es el cociente, tiene que tener ceros el denominador que no tengan parte
que no sean reales puros. Eso lo dice igual. Esta condición no vamos a ahondar en esta. ¿Por qué? Porque tenían que caer no sobre el eje real, sino de un lado, que en este caso sería en el plano superior, en el semiplano superior. Y entonces tienen que tener parte imaginaria positiva o parte imaginaria negativa, que a esta las voy a descartar. Se va a ser igual que antes ahí. Pero por otro lado, la segunda condición no es tan restrictiva como la anterior. Requiere que acá el grado de Q de X sea solamente mayor al grado de Q de X, de P de X. O sea, no ya mayor en 2. Puede ser mayor en 1 o más. Y nada más. O sea, como mínimo 1. Y eso, ¿saben por qué? Porque está la función esta que la acota ya. Porque allá vamos a ver cómo acota cuando Y tiende a infinito. O sea, que no interviene solo el límite de la f de x, sino que está multiplicada por la e a la i mx o mz, porque voy a reemplazar por g. Y además, en toda la demostración que no vamos a hacer, y no se la voy a pedir, la vamos a obviar, esa demostración de la mayorización de esta integral, se llegaría a la condición ahora de que el límite, ¿dónde estoy? El límite cuando z tiende a infinito de f de z, y sería 0 ese límite. ¿Por qué? Porque como el grado de q de x es mayor que el de p de x, acá no queda multiplicada por la variable z. Digamos en el desarrollo que yo no voy a hacer. Es muy largo, y yo no lo incluí en este apunte y no quise hacerlo porque digo, bueno, ya tienen una idea de cómo se hace ese desarrollo con la mayorización de la integral. Bueno, acá se haría igual, pero hay que aplicar ciertas consideraciones aparte para poder llegar a demostrar que esa integral va a ser 0. Y cuando se demuestra eso, se llega a esta condición, que tomo el límite para z que tiende a infinito, que es lo mismo que el módulo de z, que era R1, igual que antes, y entonces como tomo esto va a dar 0, porque el grado de q de x es mayor que el grado de x. Pero ¿por qué no es tan exigente o restrictiva como la anterior esta condición? Porque se cumple esto. Y esto es lo que me permite que esta función esté acotada en esa integral sobre el semiplano superior en el contorno CR. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tomo el módulo para ver si está acotada de e a la i mz? Con m le pongo 1, porque m a lo sumo es una constante real. Entonces no me interesa tener m, si no aparecería m acá, m, y no me interesa, por eso lo supongo que m vale 1. Pero puede ser un número real cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Real positivo, ¿no? Porque si es negativo, esto lo único que cambia es el signo de esto, pero esto sigue siendo positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia de esto? ¿Por qué me permite resolverlo? Si yo tomo el módulo de esta variable, de esta función compleja, reemplazo la variable z por x más y. Tomo esto. ¿Esto qué es lo que es de un complejo? La forma como Polar. polar. ¿Y cuál es el módulo de este complejo? 1 por e a la menos i. Sí, e a la menos i, entonces nada más. Porque esto es real puro, positivo. Y este es el e a la i tita sería. El tita sería x para mí. Entonces, si ya acá dice que tengo que tomar el módulo, tengo que tomar e a la menos i nada más. Y esto siempre es menor o igual que 1. ¿Cuándo es igual a 1? Cuando i vale 0. Y cuando i crece, como ya hemos visto en esta, y lo voy a hacer en este contorno para no irme, cuando R1 tiende a infinito para que esto se cierre por el infinito, la variable y, que la tendría que haber puesto acá y, crece hacia infinito. Y esto tiende a 0, porque a la menos infinito tiende a 0. Entonces está acotada. Y por eso se le puede aplicar a esta integral lo que no se le podía aplicar directamente a esto, porque los coseno y seno eran funciones que no estaban acotadas. ¿Estamos? Entonces, resolviendo esta integral, yo voy a tener una parte real que va a corresponder a la integral del coseno y una parte imaginaria que va a corresponder a la integral del seno.
Entonces, por lo demás, ahora es todo lo igual que antes. Aplico la misma integral, esto no lo voy a decir porque es igual. Le aplico la función valuada en z, pero a la f de z por e a la i m z, no coseno ni seno, no trabajo más ya con coseno y seno. Y hago la integral sobre esto, me la integral sobre esto. Por el teorema de los residuos, la integral en todo el contorno es 2pi por la sumatoria de los residuos. Y después tomo el límite para R1 que tiende a infinito. Y la primera integral se transforma en el valor principal de Cauchy, que es el valor de la integral cuando converge, de esta. Y después va a tener una parte real y una parte imaginaria. Y por otro lado, en los residuos, en vez de tomarlo solo en esta cantidad de puntos singulares, se toma en todos los que tienen parte imaginaria positiva. Eso implica el límite, igual que antes. Y esto se demuestra por mayorización de la integral y porque se cumple esta condición y esta condición que estamos viendo acá, se demuestra que es cero. Y lo decimos así, si ustedes lo tienen que demostrar en el parcial, lo van a decir así como dice acá. Obviamos esta demostración porque es larga. Y además porque ya tendrían una idea ustedes de que mayorizando la integral se va a llegar a eso. ¿Sí? Y entonces decimos, como esto es cero, el valor de la integral va a ser este. 2pi por la sumatoria de los residuos acá. Pero ahora, esto va a dar imaginario o complejo. Entonces, ¿qué voy a tomar de todo esto? Si estoy calculando la del coseno, voy a tomar la parte real. O sea, porque, a ver, la 1 y la 2 tienen iguales los primeros miembros, entonces los segundos miembros también lo son. O sea que esto, todo esto, es igual a la sumatoria de los residuos. Pero como es la igualdad de dos complejos, la parte real, que es esto, es igual a la parte real de toda esta expresión. Y la parte imaginaria, que es la integral que contiene el seno, es la parte imaginaria de toda esta expresión. Entonces, ojo, porque esto es otro error que he visto en los exámenes finales, muy grave también, muy grave. Que ustedes acá cuando calcularon, le pusieron f de z por el seno de mz o por el coseno de mz. Y calculan los residuos con la función seno y coseno. Y es un error total porque esas funciones no estarían acotadas. Sí, le va a dar un valor, pero no es el valor que corresponde, porque esto ya no sería cero si no se cumple eso. Entonces, cuando tengo un coseno o un seno acompañando a una función racional, que serían estos últimos dos tipos de integrales, que se resuelven simultáneamente las dos, en realidad, pero en la guía vamos a tener o una o la otra. ¿Por qué se resuelven las dos? Y porque yo estoy sacando directamente la integral de f de z por e a la i m z. Y tomo o la parte real o la parte imaginaria según sea esta o esta otra. ¿Sí? Pero a la que le saco los residuos no es a esta función por el coseno. Ojo, que eso es un error gravísimo. Es un error conceptual. Entonces solamente le saco los residuos a f de z por e a la i m z. O sea que tomo como argumento de la exponencial acá el argumento del coseno o del seno. En general. Y nada más. Y hasta acá entraría el parcial. El primer parcial. Antes de ver el ejemplo, veamos un poquito, esto último no lo vamos a ver. Pero esto es lo que yo le decía que se aplica en criterios de estabilidad en sistemas en general. Servomecanismos, yo que, bueno, soy más electrónico, en sistemas de amplificadores o sistemas electrónicos. Y entonces, bueno, el concepto de derivada logarítmica y de que se puede plantear esta integral directamente calculando el orden de multiplicidad de los ceros y de los polos de la función denominador, y directamente se calcula el valor de la integral de esta manera. Sin el 2pi, porque bueno, sí se aplica residuo, pero ese 2pi se cancela con otro 2pi y queda directamente el número de cero menos el número de polos, con el orden de multiplicidad. Y bueno, resulta muy simple calcular esas integrales.
Y acá está, por ejemplo, explicado un poco qué es lo que es un rodeo a un punto por un vector que lo recorre una sola vez y vuelve a la misma posición. O acá el vector, que sería el f de z, sería la transformación, o sea, evaluando la z en la función f. Y entonces, ¿cómo recorrería esta? Por ejemplo, acá daría 2 giros, según esto. Bueno, pero este es un caso hipotético, ¿no? Que cuando esto gira una vez en el contorno C, en el contorno gamma o S, le llamo acá, que sería la imagen de C, esto gira 2 veces. Esto no es 1, 1, porque evidentemente que este punto quiere decir que corresponde a 2 puntos de acá del contorno C, como transformación. Y vean que acá también se aplica transformaciones. Por eso es importante también el tema transformaciones, ¿sí? Porque si no, no sabríamos aplicar ese E a la I tita Z, que quiere decir que se transforma en una circunferencia. Bueno, véanlo si tienen ganas. Si no, capaz que lo van a ver cuando vean señales o servomecanismo. En mecánica también se ve, o sea que no, lo van a ver en algún momento esto y le puede servir este apuntito como para ver lo básico de matemática que aplico y después ya lo van a aplicar en la aplicación, el problema que tengan que resolver. ¿Sí? Bueno, esto no lo voy a tomar, o sea que voy a tomar hasta acá, ¿no? Para este primer parcial. Y esto no va para el segundo tampoco, sino que va a ir a partir de lo que empiece a dar el día viernes, que también va a ser cortito el día viernes el teórico, porque, bueno, no voy a adelantar tanto, pero bueno, la semana que viene ya voy a adelantar un poco más, ¿no? Bueno, no descuiden lo que adelanto. Y veamos entonces un ejemplo de esto. Supongamos que tengo esta función. Le vuelvo a preguntar ahora. ¿Cumple? O sea, si dice aplique el teorema de los residuos, pero justifique que se puede aplicar. ¿Qué justifican ustedes? ¿Por qué se puede aplicar? Bueno, acá dice de menos infinito a infinito, o sea que lo de un medio ya no va más acá, porque está justo. Pero si tuviera de 0 a infinito, se podría resolver haciendo un medio de la integral y pongo un medio acá adelante. O acá adelante, lo mismo, porque el un medio es real. ¿Se podría o no se podría? Siempre y cuando la función sea par, sí. Y es par, por eso estoy preguntando, justamente, sí. ¿Es par o no es par? Primero, el coseno. ¿Es par? Sí, profe. El Sí, coseno el sí es par. coseno siempre es par. Y abajo tengo un polinomio, ¿de grado par o de grado par e impar al mismo tiempo? De grado par. Porque van a dar, si yo lo elevo al cuadrado, el binomio ese, da x a la cuarta, x al cuadrado y 1. Entonces es par. Por eso es par, chicos. Y si no tuviera el cuadrado ese, también sería par, porque el polinomio de abajo es par. Y par dividido par te da par, porque es como la regla de los signos. Positivo, positivo, positivo. Negativo, negativo, positivo. ¿Estamos? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos serie de Fourier. También vamos a ver eso de la paridad. Y ya si lo han interpretado en esto, lo van a entender mejor. Entonces, por ese aspecto se podría. Pero ahora díganme si se puede aplicar de acuerdo a las condiciones que dijimos que tienen que cumplir para que se pueda aplicar esto. El grado del denominador es mayor que el grado del numerador y es una función Numerador, racional. sin contar el coseno, ¿no es cierto? Porque la función racional es 1 sobre z al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Sí, Claro, claro. es mayor, porque el de arriba es una constante. Y además, las raíces del denominador, que las tienen sacadas ahí, es muy fácil. ¿Cómo son? No son reales puras. Bueno, lo digo todo yo, al final no me ayuda en nada. O sea, ¿me Racionales entendés? conjugadas. Claro, siempre van a ser, si el polinomio es con coeficientes reales, siempre las raíces complejas aparecen conjugadas, nunca aparecen una sola. Ahora, si el polinomio es complejo, sí pueden aparecer raíces solas, complejas y no con su conjugada. Depende de cómo sea el polinomio. ¿Sí? Bueno, entonces,
se puede aplicar. Pero como contiene el coseno, esta función va a ser la parte real, y por eso pongo la parte real, de toda la expresión de la fórmula, que sería 2pi por la sumatoria de los residuos. ¿Pero de los residuos de quién? De f de z, que es la que acompaña, que acá lo puse bien. F de z sería 1 sobre z cuadrado más 1 elevado al cuadrado, multiplicado por e a la i z. Porque como acá el m vale 1, bueno, si fuera 2x, sería e a la i 2z. Porque el argumento tiene que coincidir con el argumento del coseno. Bueno, y entonces ahora le calculamos los residuos de esta función. Primero, los polos, son 2. Y acá son 2 polos, ¿y por qué digo que son dobles? Porque son de segundo orden y ya me doy cuenta y ni siquiera hago ningún razonamiento de hacer la derivada segunda ni nada por el estilo. ¿Cómo está el denominador? ¿Cómo está expresado? Ay, qué poco que sabemos de álgebra. O no se animan a hablar, porque por miedo a equivocarse. Elevado al cuadrado el polinomio, profe. Bueno, es mejor que se equivoquen ahora y no en el parcial, ¿eh? Que ahora se saquen la duda y no en el parcial. Porque en el parcial no le voy a decir. Claro, porque está factorizado a medias. Si yo tengo ese polinomio elevado al cuadrado, no me van a aplicar el cuadrado de un binomio para sacar las raíces, porque se están complicando la vida. Porque van a quedar un polinomio de cuarto grado. Entonces, al estar ya elevado al cuadrado, eso ya es una forma de factorizar. Entonces, ¿qué es lo que va a factorizar? Lo de acá adentro nomás. ¿Cómo se factoriza esto? Así. Z menos i por z más i, todo elevado al cuadrado. Entonces, ahí ya me doy cuenta que estas dos son raíces dobles. Y entonces te da el orden 4 que te tiene que dar, porque esto es un polinomio de grado 4. Y entonces, si son raíces dobles y no te anulan el numerador, porque e a la i daría e a la menos 1, y e a la i menos i daría e a la 1. O sea que no te lo anula. Porque el e a la i z tampoco no se anulaba nunca. La función e a la z, el 0 no era imagen, ¿se acuerdan? Miren que acá aplicamos muchos de los conceptos, incluso el por qué. A ver, no por qué, porque voy a adelantar porque tengo las clases. Pero en las clases siguientes, a pesar de que sea un tema distinto, vamos a aplicar mucho de transformaciones. Y vamos a repasar el tema de transformaciones, porque para el segundo parcial lo van a tener que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, son polos dobles, ¿quedamos? Pero no son los dos los que tengo que considerar, porque son los que tengan parte imaginaria positiva. O sea que saco un solo residuo en el polo este, nada más. Y como es polo doble, tengo que aplicar la fórmula con el m igual a 2, ¿se acuerdan? Del residuo en general en un polo de orden m. 1, yo lo voy a decir con m acá. 1 sobre m menos 1 factorial por la derivada m menos 1, por eso queda 1, de la función que la voy a poner factorizada, va a permitir cancelar la singularidad antes de derivar. Si no, me va a quedar 0 sobre 0 como 20.000 veces elevado a la cuarta, y voy a tener que levantar por L'Hopital 4 veces, o sea que no me lo apliquen nunca así esto. Si es un polinomio, me lo factorizan. No como el otro día que hice ese ejercicio que había un seno y no lo podía factorizar, entonces sí, me daba por L'Hopital 0 sobre 0, y bueno, lo levantaba la indeterminación. Pero ahí era más simple. Entonces lo pongo factorizado y multiplicado por z menos z0 elevado a la m. Acá no es m menos 1. M menos 1 es acá y acá. Y bueno, el m vale 2, porque el polo es de orden 2. El orden del polo, me estoy refiriendo, no el m de la formulita esta que habíamos puesto este m, ¿no? Es otro m. Bueno, entonces simplifico, porque yo sé que cuando lo vaya a evaluar en i, el límite, esto va a dar 0 sobre 0. Entonces lo simplifico antes. Y después derivo este cociente. Bien, la derivada de los cocientes, chicos, que eso también es un error muy frecuente, que deriven mal el cociente.
de dos funciones. Bueno, no lo voy a ver yo acá cómo se ve. Acá simplifiqué un factor de los tres, con los dos términos de arriba, como si yo hubiera distribuido. Entonces me quedó un factor menos abajo, este se fue, y este quedó uno menos. Y luego evalúo en I, y hago todos los cálculos, que acá esto es operación con complejo. ¿Sí? En el parcial es muy difícil que tome uno de los primeros ejercicios de operación con complejo. No, porque lo van a aplicar acá ya la operación con complejo. Bueno, y te da menos I sobre 2E. Porque este E, bueno, lo puse abajo para que no quede negativo. Y bueno, entonces ahora tomo 2pi por ese residuo, me queda un número real. Y como tengo que tomar la parte real, bueno, queda ese mismo número. O sea, queda pi sobre E. Y ese es el valor de esta integral. ¿Qué hubiera pasado si esta integral acá hubiera tenido el seno de x? Hubiera sido la integral del seno de x sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto daría el valor de la integral? Ya casi lo hice con el mouse. En vez del coseno, el seno acá hubiera estado. Ya me la tienen que deducir porque se resuelve lo mismo, pero se toma que... 0, ¿no? Porque se toma que sí es 0, porque se toma la parte imaginaria. Y como es real puro, el valor de la otra integral, bueno, la parte imaginaria vale 0. Además, no lo tendría que hacer por esto, porque ¿qué pasaría si hubiera sido el seno acá? Seno, que es impar, dividido una función par, daría impar. Impar integrado en un intervalo entre menos infinito e infinito, se cancelan las áreas bajo la curva, porque una te daría negativo y la otra positivo. Por eso daría 0. O sea, ni siquiera haría falta de aplicar este teorema. O sea, directamente me doy cuenta que si una integral impar sería 0. Si fuera entre 0 e infinito, no la podría resolver porque no voy a poner la mitad de 0, porque no va a ser cierto. Es lo que yo les decía antes, ¿sí? Bueno, ¿estamos con esto? Más o Sí, menos. profe. Hasta acá el parcial, ¿eh? Ahora vamos a tomar uno, porque sí, porque ya es tarde. 15 minutos recreo, 20, y después seguimos con ejercicio. Si no hay preguntas. Y después vamos a hacer este ejercicio que va a ser un ejemplo del segundo tipo de integral y que está en la guía. Que acá trabaja con A porque lo hace complicado. Yo normalmente en los parciales no suelo dar con números así, dejado expresado con constantes. Suelo dar con números directamente. Pero bueno, acá lo hicieron con A. Y que es medio larguito. Pero bueno, lo vamos a hacer. No es tan larguito tampoco. Bueno, y después haremos otro o lo que pregunten ustedes. Cierro acá. No hay ninguna pregunta. No. Dejo de presentar. Y detengo. Detener.